Y bueno, pues el día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del maestro Ilich Escamilla Santiago, quien compartirá sus conocimientos y experiencia con nosotros. El maestro Escamilla es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y es maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, donde actualmente es candidato a doctor. Cuenta con una destacada trayectoria académica como capacitador de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ha colaborado en la elaboración de artículos y coordinación de publicaciones en instituciones como la UNAM, UAM, Ibero, CIDE, UPN, UAS y la Revista de Psicología Social de la Sociedad Mexicana de Psicología, entre otras. Con más de 10 años de experiencia como docente y conferencista en eventos nacionales e internacionales, el maestro Escamilla ha centrado su trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos desde un enfoque crítico y reflexivo. Bueno, entonces cedemos la palabra al maestro Ilich. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias y bienvenido. Hola, gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Para mí es muy importante estar con ustedes y sobre todo tocar este tipo de temáticas que de pronto pueden ser eh, confusas en muchos sentidos. Justamente ahorita vengo saliendo de una capacitación en las cuales se hablaba de derechos humanos de los migrantes, pero también tocamos el tema sin querer, salió el tema sobre los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Ahí existen, y me encanta poder platicar con las instituciones porque ahí salen las dudas que tenemos y en este caso estábamos hablando con gente que se dedica a la cuestión de la seguridad pública y la seguridad ciudadana y hablábamos, por ejemplo, de los derechos de las personas en la detención y qué pasa, por ejemplo, con una persona que en este caso, en un caso hipotético, se hablaba de una mujer trans migrante, una mujer trans migrante y además afrodescendiente y todas esas vulnerabilidades que pueden acarrear justamente las situaciones, las dudas y demás. Estamos en el mes del orgullo LGBTQ y más, perdón si hay gente de la comunidad y omito algunas situaciones porque la realidad nos rebasa constantemente y hay que estarse actualizando lo más rápido posible. El, el próximo sábado es el día designado para la marcha del orgullo LGBT, la cual yo he podido asistir de manera documental. Es interesante poder ver todas las expresiones y posibilidades que hay con la cuestión de la diversidad sexual. En discusiones que hemos tenido con personas que de pronto tienen cierta reticencia a la visualización o la visualidad de la comunidad LGBT. Se me comentaba, es que ya la marcha LGBTQ y más es un carnaval, lo cual yo estoy de acuerdo y lo apruebo, porque los carnavales nacieron justamente de las disidencias raciales, básicamente las comunidades afrodescendientes en todas las costas de América, desde Nueva Orleans, pensemos, hasta las costas de Perú, Chile, Brasil y demás. Es importante entonces ver que estos carnavales increpan justamente a la visibilidad dicotómica de hombres y mujeres, hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales, y entonces justamente el ver estos carnavales increpan digamos, las situaciones conservadoras. Que hay excesos, de pronto podemos platicar también de los excesos que puede haber en estas cuestiones de la representación, pero me parece que siempre va a ser mejor que haya los derechos. El, el tema que me toca exponer con ustedes lo he manejado desde muchas ópticas, desde la inclusión, desde la cuestión histórica, desde la cuestión sociológica, y comento algunas situaciones. Como gracias por la presentación, además del currículum que tengo, de pronto pienso que basta con que seamos capacitadores, pero también nos da el contexto de quién está hablando. Y en ese sentido, cuando yo estuve realizando estudios de maestría y doctorado en el conflicto armado de Perú entre los años 80 y los 2000, la guerra en el Perú interna fue desgarradora como cualquier otra guerra, pero la población civil sufrió excesos de parte tanto de los grupos beligerantes como de los grupos del Estado.
Y entre ellas también tiene que ver justamente la cuestión de la discriminación. Uno podría pensar que un grupo que declara la guerra a un Estado, que dice que es burgués, pues va a buscar la inclusión de todas las personas, y no fue así. En zonas amazónicas del Perú, los grupos armados hacían una especie de purga o limpia con las personas homosexuales en ese momento, y entonces lo que podemos ir viendo es que la discriminación hacia la comunidad LGBTQ y más puede venir desde los espectros políticos de la izquierda, desde los espectros políticos de la derecha, desde la ignorancia, desde el conservadurismo, desde el no entendimiento de lo que estamos viendo. Nos, bueno, yo me considero una generación ya vintage, pero los que éramos jóvenes en los años 80 y 90, pues solamente se nos enseñó que habían dos posibilidades, hombres y mujeres, y en intermedio pues eran los gays y lesbianas. Cuando uno va entendiendo el proceso de las identidades sexuales, va quitando un poco las nubes de esta cuestión que se refiere a la posibilidad de ser diferente en muchos sentidos, ¿no? En este mundo dicotómico, en este mundo binario de hombres y mujeres, que además también se nos explicaba la homosexualidad en términos binarios de hombres y mujeres, cuando en realidad tenemos otras situaciones. La vulnerabilidad de los grupos de la comunidad LGBT también va acompañada de la vulnerabilidad siempre de otros grupos contraculturales. Yo hago mucho este símil porque creo que sí va muy, muy cercano. Cuando uno escuchaba el rock, en mi caso, yo escuchaba, me gustaba el rock nacional, rock de otros lados, pues uno se identifica con grupos, tribus urbanas, digámoslo así, y también sufrimos una serie de discriminaciones por la forma de vestir, ¿no? La forma de relacionarse, detenciones arbitrarias y demás. Cuando uno investiga un poco más sobre los derechos humanos, te das cuenta que también otros grupos ajenos a este nicho que uno tenía sufren las mismas situaciones. Y entonces empiezas a comparar, por ejemplo, en los años 80, las redadas que hacían contra los chavos banda, bueno, también las redadas que se hacían contra las comunidades en ese momento, las personas que eran identificadas como transvestis, las personas que eran identificadas como homosexuales, y que además va a ser, digamos, el mismo tratamiento desde el castigo social. Bueno, ¿cuántas veces no hubo detenciones arbitrarias por el solo hecho de identificarse como una persona homosexual? ¿Y cuántas veces no hubo violencias sexuales contra estas comunidades? Por un lado, las personas que se asumían como gays, pues entonces recibían tratamientos corporales como violaciones correctivas en el sentido de, y fíjense cómo atraviesa estas dos vulnerabilidades también. Eh, bueno, eres gay, quieres ser mujer, entonces te voy a violar para que seas mujer. Como si el acto de la violación estuviera legitimado de una mujer o de cualquier persona, y esta feminización como si lo femenino fuera algo malo. Nos han acostumbrado también que lo femenino es malo, corres como niña, gritas como niña, eres maricón y demás. Entonces, estos estigmas se fueron repitiendo y se vieron normalizados. Las violaciones a las comunidades de la disidencia sexual están justamente datadas. Hablemos, ahorita antes de hacer la presentación, hablemos justamente de los estigmas sociales. Antes, cuando había una detención de presuntos delincuentes, pues no sé si se acuerdan cómo eran presentadas ante la prensa, el rostro, los hacían posar y demás. Bueno, el caso con las personas de la disidencia sexual también se presentaron ese tipo de situaciones, y solo por el hecho de ser disidentes sexuales. El, no tengo ahorita este libro, pero hay un libro interesantísimo que se encargó de recopilar todas las portadas de creo que era la revista de la Alarma, cuyo título se llama Mujercitos. Y entonces es un compendio de portadas de esta revista amarillista en donde narraban las detenciones de los grupos de la comunidad y cuál era el estigma social. Otro de los estigmas sociales que nos debemos de entender es lo lingüístico. No nada más el término peyorativo para hacia la homosexualidad, sino también pensar en la cuestión, no sé, eh, cuando, cuando se habla de la invisibilización de las personas, también se habla de los estigmas, y de ahí de la cuestión de los closets de la diversidad.
bueno, también vimos que había detenciones por ese tipo de situaciones, también vimos que justamente el ser diferente provocaba situaciones no provocaba, justificaba violaciones a los derechos humanos que van a ser contrarrestados con la participación política de la sociedad. Y bueno, no se diga justamente de las mujeres, si bien es cierto que hoy día, en mi punto de vista, podemos diferir si alguien quiere comentarlo, creo que es muchísimo más aceptable tener amigos, familiares, hombres homosexuales que mujeres lesbianas, porque una mujer lesbiana nos gusta para el consumo sexual, lo que salga en la pornografía o demás, pero las mujeres lesbianas reales no nos gustan porque traen agendas, porque traen una posición política y porque sobre todo rehúsan a este rol de género de maternar. Entonces, son situaciones que no solamente atraviesan la disidencia sexual, sino atraviesan también la cuestión de género. Entonces, creo que es importante mencionarlos. Después de esta breve introducción, voy a poner un video. Si no se escucha y no se ve, por favor díganmelo porque a veces tengo fallas con esto y si no nos vamos directo a la presentación. Voy a poner un video de unos 5 o 6 minutos para que podamos entrar en contacto sobre la cuestión de digamos, la historia reciente de la disidencia y la diversidad sexual. Permítanme un segundo, por favor, les pido su apoyo si la enlace después me comenta que no se ve el, este, el video. Por favor, déjenme ver si aquí la localizo, porque luego me hace jugarretas esta cosa. Permítanme un segundo, por favor. Vamos otra vez a compartir. Ventana 5. No me aparece. Escamilla Santiago, ventana. Permítanme un segundo, por favor. La cuestión. Ahí se ve la presentación, digo, ahí se ve el video. Sí se ve, maestro. Lo voy a poner si se escucha, por favor. No se escucha. En la No sé. parte de arriba aparece un botón que dice compartir audio. Ok, vamos a ver en la parte de arriba, dejar de compartir. Voy a hacer un intento más, si no nos vamos a la presentación para no retrasarnos. Entonces, voy a abrir otra vez acá, derechos de las personas. Ahí se ve el video, ¿cierto? ¿Aún no lo Dice, vemos? aún no se ve. Bueno, yo creo que, porque luego tengo deficiencias en mi proceder con las redes sociales. Una vez más para ver si se ve, si no ya nos vamos directo a la presentación. No se ve, ¿verdad? Sí, ahí sí, maestro. Dice que hay un botón que dice compartir audio, no me Audio. aparece, si no se escucha, no, ¿verdad? No, maestro, no se Bueno, escucha. no se escucha. Voy a poner como parte también de nuestra bibliografía el link para quien quiera después acceder a este video que habla justamente sobre la cuestión de la diversidad sexual desde el punto de vista histórico. Permítanme un segundo, ahorita lo pongo por acá para que también sea parte de nuestra bibliografía que vamos a dar el día de hoy. Bueno, entonces vámonos a la presentación de las láminas que vamos a dar el día de hoy. Por favor, si algo que también sí pido muchísimo es que la intervención que se haga pueden hacerlo en cualquier momento. Es importante que se sientan parte de digamos, parte de este curso y la mejor forma es, de alguna manera, el poder intervenir. Este es su curso, esta es nuestra charla y luego, más a que hablar de una capacitación, me gusta más a mí hablar de diálogo porque pienso que es más constructivo. Voy a compartir la presentación. Espero que esto no me haga jugarretas porque todavía me sigo sintiendo un poco ajeno a la tecnología y eso que ya llevamos años. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, sí se ve. Gracias. No la expando porque por alguna extraña razón el carrusel no gira y entonces hay que estarse saliendo y entrando para presentar. Vamos a hablar primeramente qué es la diversidad sexual como parte de nuestro temario, así como las diferentes situaciones e identidades que define esto. Se habla del orgullo gay, después se habla del orgullo LGBT, es el orgullo LGBTQI+. ¿Por qué viene un orgullo? En algunas discusiones también insisto, eh, la poca información que la gente no tiene nos hace ser prejuiciosos. Y entonces no faltará el que diga, bueno, es que si hay
un día del orgullo gay, por qué no hay un día del orgullo heterosexual, porque a nadie de nosotros nos ha criminalizado, a nadie nos ha criminalizado por ser heterosexuales, nadie nos ha perseguido por ser heterosexuales. A las mujeres y a los hombres y las demás espectros de la diversidad sexual se han sido estigmatizados y entonces eso de esconderse de su identidad sexual, de su sexualidad y demás, no es una cuestión de vergüenza, es una cuestión de orgullo. Entonces, esa es una parte que debemos de mencionar porque el Día del Orgullo. ¿Cómo empieza esto? Yo creo que los contextos siempre son importantes. Se menciona que el Día Internacional del Orgullo LGBT, también conocido como el Día del Orgullo Gay, se celebra el 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall que ocurrieron en Nueva York allá en el año del 69. Recordemos qué está pasando en el mundo. El mundo en el año del 69 viene de la resaca de los movimientos estudiantiles de 1968 en todo el mundo. Tenemos los más reconocidos, evidente México es uno de ellos, que es el que acaba más violento, por cierto, pero también vamos a tener movimientos estudiantiles en Francia, en Praga, vamos a tener movimientos estudiantiles en América Latina, en Asia, en diferentes puntos de vista. ¿Qué está pasando también justamente con la cuestión de la crítica al gobierno y a la sociedad conservadora? Pues los hechos de la trágica guerra de Vietnam. Esto va a generar también conciencia y crítica hacia, digamos, lo conservador de las sociedades, y entonces, bueno, empiezan a buscar sus nichos de pertenencia, y al ser, digamos, criminalizados como algo anormal, pues entonces viene la persecución hacia estos grupos. Lo que pasó el día 28 de junio responde justamente a agresiones previas en los bares donde regularmente la gente de la comunidad asistía en todo su derecho, pues fueron violentados y de alguna manera esto va a pasar a la historia. Justamente gracias a esa, no a la represión, sino a la respuesta a la represión, podemos hablar hoy día de esto. Y si me permiten hacer una crítica, mm, de pronto creo que la lucha de la comunidad LGBTQI+, va más allá de comprar mercancía, va más allá de que digan que es un mes del orgullo y entonces nos vendan productos en el supermercado con arcoíris porque hay que consumir para el orgullo. No, el orgullo gay se ve allá afuera, el orgullo lésbico se ve allá afuera, el orgullo de la LGBTQI+, se ve allá afuera. Es también muy interesante esto. Eh, la comercialización de las luchas sociales de pronto quita la esencia y deja la visibilización que no se desea, sino una visibilización de lo exótico y no una visibilización política. Los años 60 y los años 70 en México, tenemos que ir un poquito al pasado, cuando se habla de la marcha del orgullo gay en México, se lleva a cabo en junio del 79 en la Ciudad de México. Antes hubo una en 1978, hubo manifestaciones precursoras a la participación homosexuales, y también hubo la marcha de 1979, que es considerada la primera oficial. Pero también tiene que ver con la cuestión de la historia. En el año de 1978 es cuando por primera vez en la historia de México pueden salir los estudiantes sobrevivientes del movimiento del 68 y la trágica noche del 2 de octubre, que no quiere decir que haya sido el único capítulo de violencia, sino fue el más álgido. Cuando están en las disidencias de los sobrevivientes de estas corrientes, va a incorporarse el Frente Homosexual de Liberación Nacional, en el cual justamente hace su primera aparición pública como entes políticos. Y curiosamente, la izquierda regularmente la asociamos a pro derechos humanos, pro derechos colectivos. El estigma de la homosexualidad en ese momento era tan recalcitrante en cualquier espectro de la lucha política, que cuando van llegando a la marcha, perdón, a la plaza del 2 perdón, a la plaza de Tlatelolco por el día 2 de octubre del 78, se les va a censurar, no se va a mencionar, se vuelve a invisibilizar. Y cuando invisibilizamos a las personas, cuando invisibilizamos a los grupos, vamos también a invisibilizar las discriminaciones, las violencias que sufren.
26 de julio del 78, durante la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, día que fue designado por el mismo gobierno revolucionario de Cuba, participó una treintena de homosexuales que se identificaron como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México. Cabe destacar algo y tenemos que mencionarlo sí o sí. Cuando llega al poder el gobierno revolucionario de Cuba, encabezado principalmente, no el único, por Fidel Castro, va a haber una persecución a las disidencias sexuales porque se hablaba que eso era parte del imperialismo yanqui. Irónicamente, una década, 2 décadas después del triunfo de la Revolución Cubana y la represión a esos grupos, después la isla del Caribe de Cuba va a ser uno de los bastiones más importantes de los derechos abiertamente explícitos de las comunidades LGBT y más. En esta parte se menciona también que, déjenme quitar esto, los contingentes que juntaban alrededor de 1000 personas llegaron a la extinta Plaza Carlos Final y en su recorrido culminaron la primera marcha del orgullo homosexual, la cual tuvo lugar en la Ciudad de México en el 79. Lo curioso es que en estas manifestaciones públicas sorprendió a todo el mundo. Sorprendió a una sociedad mexicana que no dejaba de ser conservadora. Sorprendió a una sociedad mexicana en la cual estas eran situaciones de la anormalidad, y ahorita voy a hablar de ese término porque me interesa hablarlo. Eh, en el peor de los casos, pues en el mejor de los casos eran burlas y discriminaciones verbales o visuales, y en el peor de los casos, pues eran agresiones directas. Mucha gente cuando iba pasando los contingentes, les llegaron a aventar algunos líquidos, algunos objetos para esta cuestión. Hablar de lo normal y lo anormal tenemos que tener mucho cuidado, porque lo normal justamente es crear una norma en la cual es la que va a estar sujeta a la sociedad, pero eso no quiere decir que lo normal sea, digámoslo, incluyente o no discriminatorio. Cuando nosotros leemos a Michel Foucault, creo que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que curiosamente, y esto también es interesante, Michel Foucault tiene varios libros, entre ellos Los Anormales, Vigilar y Castigar, y es el teórico del poder y de la sexualidad y del cuerpo y del poder ejercido en los cuerpos, de cualquier situación. Michel Foucault a temprana edad, él es francés, no parisino, después va a llegar a París. Cuando se da cuenta que cuando descubre su homosexualidad temprana, esta situación lo va a llevar al borde y va a intentar suicidarse 2 veces. No lo logra, sin embargo, lo que logra es después hacer un marco teórico del control, del poder y de la sexualidad. De ahí desarrolla sus teorías filosóficas, y después Foucault va a hablar incluso de la diversidad sexual. Se asume como homosexual, como activista. Desgraciadamente Foucault muere, creo que en el 84, no estoy muy seguro, 84, 86, no sé. Mm, Muere de esta enfermedad que se llama SIDA, que se le denomina SIDA. Y entonces hablamos también de los prejuicios sociales. El SIDA era una enfermedad privativa de los homosexuales, era una enfermedad privativa de la comunidad LGBT, y entonces cualquier persona que adquiría esta enfermedad, enfermedad pandémica, era no solamente juzgado, sino también rechazado por la sociedad. Eh, es lo que también debemos de platicar, justamente las cuestiones de lo que es normal y la normalidad. Lo normal no se castiga, la normalidad sí. Los prejuicios van a existir siempre. Eh, un grupo que es conocido, yo creo que de todos, llamado el Tri, en 1988, creo que es en su disco Una Tocada Más, dice en una canción, lo único que me acuerdo de esta frase es, dice que a mayor homosexualismo avanza el SIDA más. Entonces, todos estos prejuicios que estaban estigmatizando en la comunidad se van a, digamos, a repetir en diferentes grupos sociales. El prejuicio de lo visible y lo invisible. Me encanta esto, los 41 maricones encontrados en el baile de la calle de La Paz el 20 de noviembre de 1901. Permítanme, está pasando un camión que no me deja escuchar bien. Listo. Eh, yo casi ya no he escuchado ese término, ¿no? Pero siempre que se asociaba el número 41, se asociaba a las disidencias sexuales, en específico a los hombres homosexuales. Eh,
Y de pronto esta ignorancia, estos prejuicios y demás, hablaban hasta de teorías biologicistas y químicas, ¿no? Pues es que a los 40 años los hombres muchas veces les da por probar la homosexualidad y si la prueban, pues ya, si no es que a los 41 hay cambios hormonales y se vuelven gays, como si volverse gay fuera como, primo mi botón gay y me vuelvo gay, cuando es más bien el descubrimiento de una sexualidad. ¿Qué es lo que en realidad pasa? Que en los años del Porfiriato, justamente en esta expresión oculta de la sexualidad, estaban en una casa de citas 42 personas, hombres, en los cuales estaban teniendo, digamos, ejercicios lúdicos de acuerdo a sus gustos sexuales. Al darse cuenta la policía de esto, hay una redada, hay detenidos y uno es yerno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz no estaba de acuerdo en que dentro de la familia hubiera una persona homosexual y por lo tanto la lista de los 42 maricones, como les decía, también va a ser justamente la cuestión de invisibilizarlos, se vuelven los 41 maricones. Hablemos de lo lingüístico como parte de la normalidad de la discriminación. No sé si lo mencioné hace rato, pero cuando justamente en el Porfiriato que se construye esta cárcel panóptica, que el panóptico es aquella cárcel que tiene una torre enfrente y que puede vigilar toda la celda sin ser visto, va a estar Lecumberri hecho como parte de esta administración de el castigo, va a estar dividido en crujías. Y como en México nunca fue delito ser, al menos desde la Constitución del 17, nunca fue un delito ser homosexual, sí se les detenía por otras cuestiones, detenciones arbitrarias y demás. Las personas que claramente eran homosexuales eran metidos y encerrados en la crujía J, y de ahí la palabra Jotos, viene de este encierro. Entonces, es el aporte de México a la lingüística discriminatoria y homofóbica. Lo anormal, justamente hablando de Michel Foucault, él dice que la normalidad no es una cuestión de naturaleza, sino una construcción social. Lo que hoy es normal, mañana puede no serlo y a la inversa. Dice, la normalización es el proceso por lo cual se define lo normal y lo anormal es una herramienta del poder que permite controlar, clasificar y castigar a los individuos. La normalidad, en ese sentido, no es un estado natural, sino una forma de ejercicio de poder que se define lo que es correcto e incorrecto, falso y verdadero. Recuerden que la normalidad era que las mujeres no salieran de casa, las mujeres tenían que estar en la cocina y esa era parte de la normalidad. La mujer que no estaba dentro de estos cánones, pues entonces era criticada y estigmatizada. Lo mismo con los roles de los hombres, que o un hombre que llora, pues no puede ser un hombre, tiene que ser maricón si llora. Y entonces lo normal es que un hombre no llore, lo anormal es que un hombre llore. Es parte de las construcciones del género binario que justamente habla de los roles sociales. El, Esta cuestión también de lo normal y lo anormal tiene que ver mucho con la estigmatización, la represión y demás. Hace unos meses platicaba con un compañero que desde hace muchos años él es abiertamente parte de la comunidad y comenta que durante las detenciones arbitrarias en la Ciudad de México, en alguna ocasión fue violado por un elemento de la policía, siéndole introducido el tolete por vía rectal. Entonces, estas cuestiones eran normales para corregir a las personas. Hoy podemos hablar que la gran mayoría de las personas, salvo en algunas situaciones, digamos, minúsculas, pero no por ello menos grave, pueden ser increpados por alguna parte de la sociedad. Pero antes la geografía sexual también dividía la posibilidad de la expresión de la identidad y la preferencia sexual. Cuando se empieza a hablar, por ejemplo, de la zona rosa como una zona gay, bueno, pues ya México ya eres muy abierto, no te damos esta zona rosa para que ahí puedas ejercer y expresar y visibilizar tu preferencia, pero si sales de esta geografía, entonces habrá un castigo, desde el castigo verbal, que sabemos todos los improperios que significan, hasta los castigos físicos. Algo que me llama mucho la atención es los sonidos en los barrios, los sonideros en los barrios. Era en los barrios donde también había una apertura, quizás limitada, pero apertura a final de cuentas, una tolerancia, quizás limitada, pero tolerancia a final de cuentas, donde las personas trans
en ese momento transvestis o trans, no sabemos, no quiero nada más enfocarme en uno, pero cuando había un sonidero, la gente que le gusta el baile regularmente le gustaba bailar en público con una mujer trans porque decía que bailaba muy bien. Entonces, es decir, también algo que me gustaría destacar que en las periferias, de alguna manera, sí había un poco más de respeto y tolerancia a las disidencias sexuales. La diversidad sexual, yo aquí les pregunto, ¿todos somos parte de la diversidad sexual? Sí. La diversidad sexual es este abanico de posibilidades en las cuales todos y todas, y también como hablarían con el lenguaje incluyente, todos, de alguna manera podemos pertenecer, porque la diversidad sexual es una expresión justamente de esta manifestación de la sexualidad. ¿Qué nos dice esta definición? La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como la de asumir expresiones, preferencias y orientaciones, identidades sexuales y de género distintas a cada cultura y persona. Entonces, la diversidad sexual, entendámoslo como este abanico de posibilidades en donde todas y todos cabemos. Esto es muy amplio, todos cabemos y todos cabemos con mucho respeto. Cuando hablamos de tolerancia, no me refiero al término más magro de la palabra. Cuando hablamos de tolerancia, no es pues te tolero, te aguanto. No, la tolerancia es entender, es empatizar y es comprender situaciones que no son propiamente nuestras, pero que sí una persona las puede llegar a sufrir. ¿Qué más nos dice de la diversidad sexual? Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. Es decir, que dentro del término de diversidad sexual cabe toda la humanidad, pues nadie ejerce su sexualidad en la misma manera que los demás. Todos y todas cabemos. Es parte justamente de esta inclusión, que ahora también les ha dado una modita de decir inclusión forzada a situaciones que ni siquiera cae esta categoría. Desde el punto de vista sociológico y jurídica, la referencia a una persona como lesbiana, gay, transvesti, transgénero, trans, bisexual o intersexual, LGBTI y más, aseguran el reconocimiento legal de su orientación sexual, identidad de género y o expresión de género como elementos legalmente protegidos por la construcción de su identidad. Todo mundo tiene derecho a la identidad y si mi identidad corresponde con mi sexo biológico, está bien. Si mi identidad sexual no coincide con mi sexo biológico, está bien entonces. La sexualidad es algo también muy interesante porque la sexualidad todos y todas la ejercemos, a veces individualmente, a veces en pareja, a veces colectivamente, pero todos lo ejercemos. Y es curioso que algo que sea tan, digamos, sin la sexualidad no se hubiera perpetuado la especie, sea el mismo elemento o la misma herramienta con las cuales nos pueden discriminar y estigmatizar. La historia reciente, hasta hace poco, en los años 90, la homosexualidad, el lesbianismo y demás eran considerados una enfermedad mental y por lo tanto sus tratamientos tienen que ver con estas terapias de reconversión que eran violatorias no solamente a cualquier derecho humano, sino a cualquier protocolo de salud sin ningún sustento científico. A veces cuando los científicos hablan de los métodos científicos, ni siquiera lo comprueban, simplemente es repetir una serie de estigmas, paradigmas y demás. Eh, Ante este antecedente, en el 90, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decide eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y la aceptó como una variación de la sexualidad humana. Sin embargo, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex denunció que de los 193 países que componen la ONU, un tercio sigue criminalizando la homosexualidad. Sí, regularmente tiene que ver justamente con los países propiamente musulmanes, pero esto no exime que haya otro tipo de países con otro tipo de culturas en las cuales no haya una cuestión de señalamiento o estigma. ¿Quiénes castigan a esta expresión, a esta identidad, a esta preferencia? Pues países como Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen, algunas provincias de Nigeria, en Somalia, son castigados con penas de muerte.
Cuando hablamos también de de estas situaciones, los 4 años más tarde, en una resolución de las Naciones Unidas, señalaron que los estados parte deben de cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es también la libre manifestación de las ideas, y que en ese sentido, pues si mi idea es justamente expresar visibilizar mi condición de parte de la comunidad, es un derecho que se debe cuidar y mantener. En el caso de México, aunque la homosexualidad en sí nunca fue considerada un delito, es estigma y criminalizada contra los homosexuales, era motivo de extorsión bajo distintos pretextos por parte de las fuerzas policiales. Recordemos que los transvestis, transexuales, transgénero, poblaciones que hoy consideran parte de la diversidad sexual, eran a grupos bajo el rubro de maricones, palabra usada tanto por la policía como la prensa amarillista. Voy a detener tantito la presentación y quiero hacer un par de preguntas. Ante esto, nosotros como personas, no solamente funcionarios públicos o de la administración y demás, nosotros cómo se relaciona estas situaciones en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito laboral, cómo se trabaja, cómo se lleva a cabo. ¿Alguien que quiera comentar algo para esta parte del curso? Pueden abrir su micrófono o bien escribirnos en el chat. Sí, sería importante también ir expresando situaciones, porque es el lugar donde podemos platicar, donde pueden salir dudas. ¿Ahí por ahí hay alguien? ¿No? Bueno, vuelvo a insistir, como también lo dijo nuestra compañera de enlace, el micrófono es suyo, pueden utilizarlo en cualquier momento que ustedes decidan. Voy a seguir entonces ¿cómo se llama? Con la presentación. Permítanme un segundo, por favor, porque ya les dije que soy poco diestro en esto. Creo que ahí se ve. ¿Qué va a pasar en los años finales de los años 90, en los años 2000? La La generación de búsqueda de derechos tiene que ver con las oleadas también de los feminismos. Es importantísimo no dejar de mencionar que la tercera ola del feminismo, citada o situada entre los años 70 y años 80, que tiene que ver con las feministas académicas y universitarias, con las feministas académicas universitarias que además buscaban la agenda de igualdad y equidad de género en representaciones políticas como los partidos políticos o en organizaciones no gubernamentales, van a ser también importantes e impulsoras de los derechos de todos y para todas y todas. Las luchas feministas van de la mano también con la posibilidad de ejercer estos derechos. Se abre por fin a finales de los 90 la posibilidad del reconocimiento de las parejas. ¿Cuántas personas de nosotros no tenemos un tío o una tía que a las reuniones más íntimas familiares llevaba y pongo entre comillas, a su amigo o su amiga, en el cual pues era su roomie y hasta vivían juntos? Estas personas que tuvieron que ocultar una relación de muchos años, pues se les llamaba amigos. A hoy día esta vergüenza cada vez es menos y ojalá que llegue a ser nula y tener una reivindicación de esto. En el 98, en la Asamblea Legislativa, recuerden que en el año 97 vienen cambios interesantes e importantísimos en el país, como por ejemplo que los ciudadanos mexicanos, perdón, los ciudadanos de el otrora Distrito Federal, pudiéramos ejercer el derecho a la representación por medio del voto. 1997 gana el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997 también se elige a la Asamblea de Representantes, que son los equivalentes a los diputados de la Ciudad de México, y entonces estamos hablando de ya un ejercicio de la democracia y la representación. Esto es lo que hicieron los grupos parlamentarios en ese momento, creo que fue algo muy interesante, que sí estaban cumpliendo su labor de diputados o de representantes o asambleístas, era justamente ir viendo los canales de, digamos, integración de las disidencias sexuales. En el 98
se organizó el primer foro legislativo sobre diversidad sexual, donde se reivindicó por primera vez ante las autoridades la necesidad de reconocer a las parejas del mismo sexo, sobre todo ante las circunstancias de que el SIDA había provocado que muchos hombres gays quedaran en el desamparo al morir sus parejas por la falta de reconocimiento civil de su relación. No habían reconocimiento de las uniones civiles. Entonces, las parejas que llevaban muchos años, su pareja por alguna situación llegaba a fallecer y este derecho no se ejercía de parte de las parejas. ¿Por qué? Porque había una negación dentro incluso del marco jurídico. ¿Qué va a pasar unos años después? Casi 10 años después, se legisla sobre la Ley de Sociedad de Convivencia del otrora Distrito Federal, que entró en vigor en 2007, dando certeza jurídica a las relaciones entre personas del mismo sexo. En ella se estableció el derecho a heredar la sucesión legítima testamentaria, a la subrogación del arrendamiento, recibir alimentos en caso de necesidad o a la tutela legítima. Son parte también importante de estos antecedentes que tenemos como parte de sus derechos, no nada más derechos civiles, sino también derechos humanos. Posteriormente, ya en diciembre, ya pasaron algunos años también de esto, pero fue muy innovador que en el 2009 se hablara de las reformas de las disposiciones al Código Civil del Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad para aprobar la celebración de matrimonios homosexuales. De igual manera, podemos encontrar en México que la Ley Federal para prevenir e eliminar la discriminación, hecha en el 2003, regular el derecho a la no discriminación. En el artículo 4 se hace explícita la prohibición a la discriminación por preferencias sexuales y se añade, el artículo 138 del Código Penal del Distrito Federal penaliza los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Esas son partes estratégicas fundamentales de los mecanismos de protección a los derechos humanos. Hoy día se siguen violando derechos humanos de las personas LGBTQI+. Sí, sin lugar a dudas. El año pasado tuve la oportunidad de estar en un foro con parte de las disidencias sexuales y este fue un caso muy interesante, lamentablemente muy interesante, porque hablaba un hombre, no, era una mujer trans, perdón, una mujer trans que ya era una persona trans de la tercera edad, otra vulnerabilidad más, y que además tenía un problema de salud y que su derecho a la salud no había sido ejercido por su identidad de género. Sí, su identidad era, digamos, de mujer, pero su estado biológico era de hombre y por lo tanto hay situaciones de salud que atender. Esta persona, esta mujer trans, tenía evidentemente genitalidades todavía y además estaba la cuestión de la próstata. Cuando ella decide hacerse un examen prostático, automáticamente le fue negado el derecho a la salud. ¿Mediante qué? Mediante la discriminación y mediante el prejuicio. Él le dijo que le dice, perdón, comenta que le dijo el doctor que a ella no le iba a meter el dedo. Yo a maricones no les meto el dedo. Entonces ahí viene una cuestión también de discriminación. Saber entender esto es complejo, pero hay que estar como muy, eh, digamos, muy abiertos a estas posibilidades. ¿Alguien tiene algún comentario en este momento? Vámonos a la cuestión de la identidad de género, la orientación, el sexo y la expresión. Dependiendo de no solamente del conocimiento de la gente, sino de la voluntad de la gente a conocer, podremos entender más situaciones. Muchas veces no queda claro la cuestión de la identidad, la orientación, la cuestión del sexo, la cuestión de la expresión. Y es algo que nos va a empezar a determinar justamente en esta cuestión de no solamente de los derechos sexuales, sino también de los derechos de la diversidad y en sí de la cuestión de el derecho a la personalidad. Vamos a hablarlo ahorita con la cuestión de la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Como lo vamos a ver en esta diapositiva, es la identidad es de cómo te sientes respecto a ti mismo. Es la forma en que tu cerebro interpreta quién eres y además no está ligada al sexo biológico.
Habrá quien se entienda o se identifique con mujer, habrá quien se identifique con hombre, habrá quien se identifique en este panorama de hombre-mujer como puntos opuestos, no antagónicos. Hay una cromática de diversidades de identidades, entre ellos la cuestión de lo queer, ¿no? La cuestión de la cuestión de la expresión masculina, femenina, va a ir cambiando. Esta es la identidad de género. Si hay dudas, por favor, comenten. En cuanto a la expresión de género, puede ser muy interesante. La expresión de género es cómo expresas tu género. Se basa en los roles tradicionales del género, incluyendo la forma de cómo te vistes, cómo te comportas. Y entonces está la expresión de género femenina, la expresión de género masculina y digamos que en toda esta tonalidad el punto medio sería lo andrógino. Yo creo que los que conocemos a David Bowie entendemos muy bien de qué estamos hablando de lo andrógino. Es esta expresión en la cual no termina uno de identificar en los términos y en los cánones establecidos sobre lo femenino y lo masculino, y es que además el poder dialogar con tu expresión de género te permite más posibilidades a ser tú mismo. Yo en este caso comento lo siguiente, traigo el pelo largo. En cuestiones de expresión de género masculina previamente establecido, un hombre no puede tener el cabello largo porque esto es de mujeres, ¿cierto? Una mujer no puede tener usar cierto tipo de ropa porque entonces se ve muy masculinizado. Estos, a final de cuentas, la expresión de género son imposiciones ideológicas de alguna manera para perpetuar los roles de género. Se puede romper con esto. Hoy día podemos romper con estas cuestiones de la expresión de género y llegar más allá de lo que es femenino, lo masculino, y sin que esto de alguna manera también determine nuestra orientación sexual. El miedo, es que existe un miedo a la cuestión de me vaya a convertir en gay, eso de convertirse en gay no existe, pero sí está este miedo que tiene que ver incluso con las fobias. El sexo biológico básicamente habla de hembras, machos, genitalidades físicas, biológicas, con respecto a las características de una hembra, con las características específicas de un macho. Y en medio está esta cuestión de la intersexualidad, que antes se les mal llamaba hermafroditas, aquellas personas que tienen estas dos características biológicas, genitalidades de hombre y mujer. Bueno, antes, muy mal dicho, se les llamaba hermafroditas, hoy día se les conoce, el término correcto es la intersexualidad. Y la orientación sexual tiene que ver justamente con los gustos o preferencias, tomando en cuenta que en términos, digamos, Foucaultianos, y entonces se abre eh, el pie de, perdón, se abren los corchetes de la cuestión de lo normal, ¿no? La heterosexualidad como un régimen y que deberíamos de pensarlo si esta cuestión heterosexual es una imposición. Muchas feministas hablan del heteropatriarcado, que justamente habla de estructuras de poder masculinizadas, con un régimen heteropatriarcal, es decir, la heterosexualidad impuesta desde una visión masculina dominante y hegemónica, los cuales también generan situaciones de, sí, hegemonía y vulnerabilidad. En esta parte, en este arcoíris, digamos, de la orientación sexual, vamos a encontrar diferentes, no solamente expresiones, sino gustos y atracciones desde la cuestión de lo heterosexual, lo bisexual, lo homosexual, lo gay propiamente, lo lésbico, las atracciones afectivas, lo erótico, lo sexual, hacia personas o del género opuesto, o de ambos géneros, o del mismo género. Ahorita vamos a ver incluso la discusión que hay entre utilizar ciertos términos que me parecen muy apropiados para ir desmontando también esta cuestión de lo binario. Tenemos la cuestión de los cis. Se habla de que yo soy mujer cis, yo soy hombre cis. ¿Qué es esto? La mayoría de las personas a quienes se les asigna el sexo femenino al nacer se sienten como niñas o mujeres, es decir, son niñas de nacimiento y van a tener esta expresión e identidad de mujeres. Niños cis son los que nacen con la genitalidad de los hombres, se van a identificar con el sexo masculino y siempre van a tener esta identidad masculina.
De ahí que se llama la cuestión de los hombres cis, mujeres cis. Es decir, digámoslo así, no es el término más correcto, pero para ponernos en la situación, hombres y mujeres de nacimiento. Existe esta cuestión, permítame un segundo, voy a hacer un recorrido para acá. La cuestión de lo trans, perdón, aquí lo vuelvo a poner, vamos a quitar. Lo trans, que tiene que ver con lo transgénero, es un término global que define a personas cuya identidad de género y expresión de género o conducta no se ajusta a aquellas generalmente asociadas con el sexo que se les asignó al nacer. Es decir, una mujer trans es que nació con genitales de niño, fue educado y orientado como un niño, sin embargo, su identidad no va acorde con su genitalidad y entonces va a decidir a ser mujer. Entonces hablamos de una mujer trans. Mismo caso con los hombres trans que nació siendo mujer, genitalidad femenina, pero se va a identificar con los hombres y va a realizar un proceso de transformación de transexualidad. Es una discusión bastante interesante porque hoy día incluso la discusión entre los múltiples feminismos que hay, hablan también de la cuestión trans. Hay feminismos incluyentes, hay feminismos decoloniales, hay feminismos comunitarios, hay feminismos que les llaman feminismos pequeño burgueses, feminismos blanqueados y una serie de vistas del género. Y en muchas de las discusiones está lo trans. Hay, digamos, ópticas feministas que no van a estar de acuerdo con la inclusión de las mujeres trans en muchos sentidos. Habrá quienes sí, y entonces hoy día estamos en un debate sobre lo trans, la cuestión del género y los feminismos. Creo que esta posibilidad de discutir, de pensar, lo están dando las mujeres trans. Hay ejemplos sin caer en la estigmatización. Sí, la igualdad, Santiago, no se ve tu presentación. ahí ya se ve, ¿no? No, todavía no. Muchas No, gracias maestro, por... le pido de favor si deja de compartir y vuelve a compartir, por favor, para que de esa manera ya lo puedan ver. Yo sí lo visualizo, pero hay varias personas que comentan que no. Gracias por avisarme. Muchas gracias. Ahí se ve. Ya se Yo ve. sí la veo, ¿ustedes la ven? Sí, ya se ve. Gracias. Qué amables, gracias. Cualquier situación háganmelo saber porque uno está muy metido en su papel y luego no lo ve. Les agradezco mucho la indicación. Bueno, la cuestión de lo trans o la transexualidad va a ser también determinante en los debates filosóficos y políticos actuales. Hablamos de igualdad, sí, las mujeres trans y las mujeres cis, pero ¿hasta dónde pueden intervenir las mujeres trans en situaciones propiamente de mujeres? ¿O hasta cuándo una mujer cis puede decir, tú sí eres mujer y tú no? No sería caer en la cuestión de este debate binario, es algo que todavía se tiene que discutir. Algo que también está poniendo en el debate es la participación de las mujeres trans en competencias con mujeres cis, porque muchas al no terminar, digamos, este tratamiento hormonal, siguen teniendo, digamos, desprendimientos de testosterona que les da cierta ventaja frente a competencias físicas. Es un debate bastante interesante, creo que debemos de esperar, creo que debemos de empezar a hacer criterios, pero a partir de la información fidedigna y nunca desde el estigma. Hablando de identidades, justamente esta identidad que se le conoce como lo queer, personas que rechazan todo tipo de clasificaciones hegemónicas del sistema binario varón-mujer. Este término se refiere a la teoría de rechazar categorías estancas respecto de la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de género, etcétera. Y efectivamente, incluso ya como, no sé si como estereotipo, pero sí lo más representativo de lo queer es de pronto ver a hombres que biológicamente están muy masculinizados con cuestiones de expresiones femeninas, como podría ser el vestido. Esta foto es de verdad bastante emblemática para entender esta parte. El término queer hace referencia a que todas aquellas personas que sienten, viven y se identifican no por su género o su orientación sexual, como movimiento teórico y político promueven vernos relacionados
relacionados con personas y no solo bajo las categorías de varón, mujer, heterosexual, homosexual, transgénero, bisexual, entre otras, que de alguna manera limitan la expresión de la diversidad sexual. Entonces, cuestión de la diversidad sexual se complejiza más. Mientras más posibilidades, más complejo va a ser, digamos, el entendimiento por sí solo. Es también creo que debe de ser parte responsable de entender esto a partir de qué, pues a partir de los estudios. Y que también el otro día me hacían una pregunta. Sí, el otro día me hacían una pregunta sobre también masculinidades. Voy a dejar de compartir un poco para podernos ver en la pantalla. Permítanme un segundo. Dejar de compartir. En un curso que estábamos hablando de diversidad sexual, masculinidades y demás, me hacían la pregunta de que bueno, ¿desde dónde empiezan los estudios de las masculinidades y el feminismo y demás? Yo la opción que pude encontrar lo más rápido para responder es que regularmente vienen desde la militancia, desde la identidad de estas cuestiones, pero que también se van a discutir en la academia. Y es en la academia donde se van a dar estos debates teóricos y lo importante que suceda ahí arriba, como los dioses del Olimpo, que son los académicos, bajarlo a la sociedad para tener, digamos, elementos teóricos para poder hablar de un debate serio y no de, digamos, clichés, estereotipos y demás. Es entender que sin el debate académico no podemos entender muchas cosas, pero no podemos quedarnos solamente con lo académico, hay que bajarlo a las sociedades, hay que practicarlo en las sociedades. Ahora sí, sigo con la presentación. Si no se ve, me avisan, por favor. Muchas gracias, como hace rato se los agradezco. Vámonos a las categorías, que de pronto las categorías no nos ayudan tanto porque reducen la posibilidad de la explicación, pero tenemos que partir de una definición básica para poder irla ampliando. La heterosexual, que es esta atracción romántica, sexual o comportamental, entendida como comportamiento, entre dos personas de distinto sexo biológico, esto es, entre alguien con vagina y rasgos externos asociados a la feminidad y alguien con pene con características socialmente aceptadas como masculinas. Es un término concebido de forma histórica como algo binario, lo que ya venimos platicando hace rato, y hasta cierto punto arcaico, o te gustan los chicos o te gustan las chicas, o te comportas como hombre o te comportas como mujer. Las damitas no hacen eso, los hombres no lloran. Esas construcciones también tienen que ver con esto. Ojo, aquí no se está hablando de que forzosamente alguien tenga que pertenecer forzosamente a otros espectros de la diversidad sexual. Lo que aquí se convoca es que podamos entender que esto es un régimen impuesto desde las cuestiones de la normalidad, lo pongo entre comillas, para, digamos, controlar justamente los cuerpos. Decía Rocío Silva Santiesteban, una estudiosa también de los cuerpos, que en los cuerpos se recrean los discursos de poder y entonces el control de la sexualidad es el control de los cuerpos y por lo tanto de los cuerpos sociales y por lo tanto también es una cuestión de poder desde el poder. La homosexualidad, también concepto básico, que es la atracción romántica, sexual o comportamental entre personas del mismo sexo. Aquí la cuestión de comportamental también puede entrar en una situación, en una encrucijada, porque, bueno, ¿cómo se debe de comportar un homosexual? ¿Sí me explicó cómo se comporta un homosexual? Todos tienen que vestirse con ciertas tonalidades, todos tienen que tener cierto tono de voz. ¿Acaso no esto es caer en un reduccionismo nuevamente? Por eso insisto que las definiciones solamente nos ayudan a tener un punto de partida y no nos dan una explicación total. Dice que también hay prácticas sexuales con alguien del mismo sexo, es un comportamiento homosexual, pero no necesariamente todas las personas que lo hacen son homosexuales. Hay gente que se concibe a sí misma como hetero, pero que en ocasiones también disfruta de la exploración de ese entorno. Y algo que quizás pudiéramos comentar a manera que atraviesa también todos esos estigmas es la forma de vivir su orientación sexual en espacios públicos. Pongo el ejemplo de eh, lo que le llaman la cajita feliz. Para los que no sepan, en el último vagón del metro, regularmente
hasta el fondo, hasta la última puerta, van agrupados varios hombres y en los cuales en el trayecto, sin conocerse muchos, van teniendo una relación sexual no coital, es decir, frotamientos y demás, y que termina la estación a donde vayan, se dejan de ver y no se vuelven a ver, y esta persona regresa con su pareja, su novio y demás. Son cuestiones que son muy interesantes porque propiamente no son homosexuales, pero sí tienen prácticas homosexuales. Vaya, ya habría que cuestionar también lo del espacio público, si es de lo más conveniente realizar ese tipo de ejercicios lúdicos de la sexualidad en ese tipo de espacios, pero lo quería poner como un punto de referencia. La bisexualidad es una orientación un poco más difícil de describir. Antes, cuando hablamos, quizás todos pensábamos que decir, es bisexual, pues le gustan las niñas y los niños, y listo, cuando en realidad es un poco más complejo. Y creo que hay que ir desmontando también a partir de los conceptos que nos encierran y nos limitan para entender una realidad. ¿Qué nos dice esto? Que la bisexualidad es una orientación un poco más difícil. Desde un punto de vista teórico, este concepto se define como la atracción romántica, atracción sexual o conducta sexual dirigida tanto al sexo propio como al opuesto. Dicho de forma rápida, dice esta definición, rápida y sencilla, un chico que le gustan las chicas y los chicos, y a la inversa, una chica que le gustan chicas y chicos. Simple, pero en realidad no tanto. Esta nota aquí la vamos a ver. En general, las personas bisexuales suelen sentir más atracción por un sexo que por otro, según el momento de la vida. Además, cabe destacar que este concepto puede ser algo reduccionista. Además, se tiene en cuenta encuentra la atracción hacia chicos y chicas puramente heteronormativos. Es decir, la heteronormatividad es lo que nos indica de los roles de género, de las identidades sexuales, de los ejercicios también de la expresión sexual. Entonces, sí, me gustan los chicos que parezcan muy chicos y las chicas que parezcan muy chicas. Esta también es una cuestión que empieza a cuestionarse justamente a partir de esta heteronormatividad. Lo normativo, la norma de la heterosexualidad indica que los hombres se comportan de esta forma y las mujeres de esta forma. La pansexualidad nos menciona que tal vez podamos ir entendiendo la sexualidad no desde esta bipolaridad, de este lenguaje binario de hombres y mujeres, que también puede haber encuentro entre hombres, hombres y mujeres, mujeres, y listo. No, es más complejo, pero quizás también las definiciones nos ayuden. Por ejemplo, esta cuestión de la pansexualidad, que es la atracción a todo tipo de personas independientemente de su identidad de género. Aquí no solo entran chicos y chicas cis, es decir, hombres y mujeres de nacimiento, pues se abarca a personas transgénero, intersexuales, queer, género fluido, bigénero, intergénero, agénero y muchas más. A alguien pansexual le atraen las cualidades individuales de forma de personas, perdón, de forma de pensar, valores, humor, belleza subjetiva y demás, sin prestarle atención a la atención de los genitales o a la forma de la expresión de género. Entonces, creo que esta posible concepto de pansexualidad vaya desplazando poco a poco la cuestión de la bisexualidad. Para algunas personas, la pansexualidad es una variación de la bisexualidad, o mejor dicho, un término más correcto e inclusivo. Este punto entra en debate con lo que llevamos citando hasta ahora. Si no existe solamente dos géneros, ¿por qué emplear el términos como bi? Y por eso, esta creo que es la clave del concepto, la clave filosófica del concepto. Si estamos hablando de que no solamente existen dos géneros, ¿por qué hablar el término bi? Pasemos a la siguiente, la cuestión de la demisexualidad, que es un término que engloba a las personas que solo sienten atracción sexual hacia alguien con quien se haya establecido algún tipo de vínculo afectivo. El físico, aunque puede ser importante en las dinámicas de la relación, pasa a un segundo plano si se equipara con el vínculo emocional. Entonces, demisexual quiere decir que las personas sienten atracción solamente a través de los vínculos o a partir de los vínculos. La autosexualidad son aquellos que se atraen de manera sexualmente a sí mismas, no confundir con el narcisismo, que es una cuestión muy diferente.
La asexualidad, que también es otro de los tipos de orientación sexual que a menudo causa confusión. Ser asexual implica falta de atracción sexual hacia las demás personas, pero no implica falta de afecto. Puede haber parejas que sean, uno de ellos sea asexual y que omitan las relaciones sexuales, pero las cuestiones afectivas van a estar ahí presentes. Vamos a hablar rápidamente esta cuestión de los cambios de género, cómo va a ser, cuál es su derecho y cómo se puede lograr. El cambio de identidad de género se necesita algunos procedimientos. En el caso de la Ciudad de México, pues el acta primigenia, que es un procedimiento que cambia tu acta de nacimiento con la nueva identidad. Esto se puede realizar en el registro civil. Los derechos de la comunidad LGBTQI+, que incluyen este cambio de identidad de género en caso de que así lo necesiten. También vamos a hablar de otras situaciones, que son los mismos derechos humanos universales que deben disfrutar todas las personas sin discriminación. Sin embargo, debido a la discriminación y violencia histórica y estructural que han enfrentado, es necesario visibilizar, proteger y garantizar específicamente sus derechos. Esta parte lo podríamos entender desde el artículo 1 de la Constitución, que abarcan todos los derechos, no importa la cuestión de la identidad sexual, no importa la cuestión étnica, no importa la cuestión del género, no importa la cuestión económica. La discriminación está prohibida en México y en su texto constitucional lo va a mencionar. Sin embargo, son tan metódicas y estratégicas las violencias hacia la comunidad que tienen que hacerse leyes que protejan a este grupo. Si hay un derecho a la igualdad, sí, y a la no discriminación. Todas las personas tienen derecho a ser tratadas con igualdad ante la ley sin importar su orientación sexual o identidad de género. Esto incluye la protección en contra de la discriminación en el trabajo, la salud, la educación, el acceso a servicios. Y yo de verdad pienso que es más fácil justamente eh, pienso que las personas que deciden visibilizar su orientación, su orientación, su disidencia sexual, básicamente, creo que respetando todas las posibilidades que pueda haber contrarias, es más fácil en un mundo heteropatriarcal, de alguna manera, salir del closet y decir que se es gay porque tampoco se deja de ser hombre. Y hay una hegemonía y un poder que ser una mujer lesbiana que busca derechos hacia su comunidad. Es más complejo porque está el estigma no solamente del género, sino también el estigma de la diversidad sexual. Solamente es una postura para reflexionar. El derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad personal que nos menciona que estas personas de la comunidad ya citada tienen derecho a vivir libres de violencia, de tortura, tratos crueles o inhumanos, tanto por parte de agentes del Estado como particulares. Esto incluye la protección frente a crímenes de odio. Los estereotipos, voy a regresar acá, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho de la comunidad, habla de todos esos derechos, el derecho a la integridad y demás. Los estereotipos no nos ayudan en absolutamente nada. Tenemos también de alguna manera el prejuicio de que todas las mujeres trans se dedican a la prostitución, ¿cierto? Cuando en realidad eso es solamente un estigma, es un estereotipo que de alguna manera no ayuda a comprender la situación que estamos, mencionando. Cuando hablamos de libres de violencia, tortura y tratos crueles o inhumanos y degradantes, habla desde la función pública, desde el funcionario y servidor público, hasta la interacción entre la sociedad. La vida también tiene que ver con la libertad de las violencias. La identidad, las personas trans, sobre todo y no binarias, tienen derecho a que se les reconozca legalmente su identidad de género, incluyendo el cambio de nombre y género en documentos oficiales sin requisitos abusivos. Lo comentaba, insisto, hace rato que teníamos una charla sobre eso, pues hablábamos de los derechos de las personas en la detención y había ejemplos de migración. ¿Qué pasa cuando una persona presunta responsable de una conducta ilícita es trans? ¿Cómo se le debe detener? ¿Cómo se le debe de tratar? Bueno, pues si la persona trans se identifica con una mujer, tiene que ser tratada como mujer, independientemente que en el INE o cualquier otro documento que traiga su identidad anterior, su identidad de género masculino.
se le debe tratar con los derechos y protocolos que una mujer tiene. Y comentaban también, bueno, y en el caso, y eso es también interesante, cuando hay elementos solamente masculinos dentro de una detención y hay una mujer involucrada, los oficiales tienen el derecho de revisar, pero no con la palma de las manos, sino con el dorso, para esto evitar una posible actuación ilegal sobre los cuerpos de las personas. En este caso también aplicaría. Lo trans siempre nos va a traer situaciones complicadas y situaciones a ponernos a pensar. Por eso creo que es muy importante esto. El derecho a la privacidad, la orientación sexual o identidad de género de una persona no debe ser motivo de exposición, vigilancia, acoso y censura. E incluso si una persona no quiere, digamos, salir del closet, como se le dice, es decir, mostrar su orientación y su identidad, pues eso es también muy respetable. La gente sabrá en qué momento lo hace y en qué momento desea ser visible. El derecho a la libertad de expresión y reunión incluye el derecho de expresar su orientación sexual e identidad de género a partir en marchas o actividades del orgullo LGBTQI+, y organizarse políticamente. Tenemos agendas de grupos y ONGs de la comunidad LGBTQI+. Eh, Entre ellos me parece que era importante poner en la agenda dos cosas. Uno, el derecho al matrimonio y el derecho a la adopción, como cualquier ciudadano y ciudadana los tienen. E incluso conozco una pareja de lesbianas que se casaron no porque tuvieran la necesidad de casarse o no porque fuera un compromiso entre ellas dos, sino porque era una afrenta pública y decir, como acto político nos vamos a casar porque nos negaron este derecho. No todas las parejas quieren casarse, no todas las parejas quieren tener hijos, sino que simplemente este derecho les fue negado y entonces se vuelve un acto político. La cuestión de la igualdad, así como somos iguales para que nos cobren impuestos, también tenemos que ser iguales para que nos respeten nuestros derechos. El derecho a formar una familia, esta comunidad tiene el derecho al matrimonio igualitario, la adopción y el acceso a las técnicas de reproducción asistida dependiendo del país o estado. La adopción y además el matrimonio igualitario, el derecho de la reproducción asistida y los derechos que implica también un matrimonio homoparental, los derechos de una pareja homoparental. El, en el año de la pandemia, no me acuerdo si fue 2020 o 2021, un compañero que tenía una relación con su pareja bastante formal, él murió no de COVID, sino una afección cardíaca, y como último acto para poder, digamos, cuidar a su pareja, se casaron en ese momento y el derecho sucesorio quedó en manos justamente de su pareja, a la cual le dejó su herencia. Son derechos que les fueron negados a las gentes, fueron derechos en los cuales las comunidades LGBTQI+, fueron, digamos, aisladas de el beneficio de todos esos derechos que se tenían. El derecho de la salud incluye el acceso a servicios de salud sin discriminación, atención integral para las personas trans, educación sexual inclusiva. El ejemplo que les había puesto de esta persona trans que estábamos en la conferencia y decía, pues bueno, yo tengo problemas prostáticos y me están negando el derecho a la salud por no revisarme. Los prejuicios, no importa qué disciplina se tengan de la ciencia o las ciencias sociales, de pronto nos vamos a encontrar con este problema muy frecuentemente. El derecho a la salud, cualquier persona de entrada, este es un derecho universal, pues debería de aplicarse sin tener que mencionarlo a grupos específicos. Los organismos que protegen estos derechos, evidentemente la ONU, que promueve los derechos de la comunidad a nivel global, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que también ha emitido informes claves sobre la violencia y discriminación en México, la misma CNDH que puede recibir quejas y quejas por violaciones a derechos humanos. Algo sobre las violencias a las comunidades es que si bien es cierto que México creo que es el primer país en términos de feminicidios, a nivel Latinoamérica, pues también México es el país con crímenes de odio y transfobia a nivel Latinoamérica. México es uno de los países que principalmente comete esta atrocidad de la eliminación de las personas que son diferentes o que creemos que deben de perpetuarse ciertas formas de gobernar o de poder.
Como ya lo mencionaba, nuestro marco constitucional habla del artículo 1, queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones y demás. El artículo 1 marca, engloba todos esos derechos para todos los derechos para todas y todos. El 4, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantiza el cumplimiento de estos y la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acto de registro, que esto viene en el Diario Oficial de la Federación el 17 del 06/2014, pero que también tiene que garantizar el derecho a la identidad. Perdón, aquí está, creo que está repetida, discúlpenme. En México, el proceso de reasignar sexo legal, ya habíamos visto brevemente lo que se menciona en documentos oficiales, también conocido como reconocimiento de la identidad de género, no es uniforme en todos los estados, pero ha avanzado significativamente. Aquí explicamos cómo funciona principalmente en lo civil, es decir, en el acta de nacimiento y con cuáles estados lo permiten. Lo que es la reasignación del sexo legal es justamente este procedimiento burocrático mediante el cual una persona trans o no binaria solicita que en su acta de nacimiento se reconozca su nombre y sexo y género autoidentificado sin necesidad de cirugía, terapias hormonales o diagnósticos médicos y psiquiátricos. Ojo, lo repito, no hay necesidad de una cirugía para una reasignación de sexo. Terapias hormonales en las cuales pues inhiban, en el caso de las mujeres trans, que inhiba el, eh, el vello facial o demás. No tiene que haber diagnósticos médicos y psiquiátricos para saber si uno es mujer o no. Y estos procedimientos médicos también tienen que tener digamos, un procedimiento para no reconocer la reasignación de sexo. Hay varios estados donde se permite. Algo que me llamó la atención fue el de Jalisco. En varios estados como, bueno, la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz, entre otros. San Luis Potosí también está. ¿Qué otro? Eso sí, Aguascalientes todavía no, pero el que me sorprendió fue Jalisco, precisamente, que ahí hay muchas resistencias, digamos, conservadoras, que niegan incluso los derechos de las mayorías. Me parece entonces que va bien esto. ¿Cómo que se necesita ser mayor de edad? En algunos estados ya permiten el trámite a menores con acompañamiento de un tutor o por medio por medio judicial. Yo aquí hago una opinión personal que no representa el pensar de la CNDH. Yo pienso que aquí esta reasignación de sexo podemos esperar un poco a que se disipen cualquier tipo de dudas en la formación de la niñez, en la formación de la adolescencia y la juventud. Pueden existir recovecos en el camino que una vez tomada una decisión no pueda haber, digamos, un salto hacia atrás y que pueda traer consecuencias no deseadas. En lo personal pienso que podemos esperar un poco a realizar una reasignación de sexo y todos los procedimientos necesarios para que ésta sea visiblemente expuesta. ¿Qué más se tiene que hacer? Acudir al registro civil con una identificación oficial, el acta de nacimiento original, la solicitud de reconocimiento de identidad de género como procesos para la reasignación de sexo. Firmar una manifestación libre voluntaria de la identidad de género sentida, es decir, por qué creemos que debemos de cambiar de identidad de género. El registro civil entonces emite un acta de nacimiento con el nombre, sexo y género corregido. No se cancela la anterior, pero se resguarda y deja de ser pública sin necesidad de peritajes médicos o psicológicos, cirugías de resignación y juicios. Una vez obtenida la acta corregida, se puede actualizar la CURP, la INE, pasaporte y otros documentos oficiales. No es delito cambiar de identidad legal, es un derecho humano. Los menores de edad pueden acceder en algunos estados con apoyo de sus tutores o por orden judicial. Aquí comparto un par de cuatro libros que creo que nos pueden ayudar muchísimo, más como también desde la ética personal y profesional, desde la ética de ser humano, pero también desde la perspectiva de personas servidoras y funcionarios públicos, porque tenemos una doble responsabilidad, como siempre es.
Bien dicho. Uno de estos libros, el de Principios de Yogi Karta, que se habla sobre la aplicación y legislación internacional de derechos humanos en la relación de orientación sexual y la identidad de género. Está en español. Aquí está el link para ahorita que comparta con nuestro enlace la presentación y se las comparto. Ustedes también podrán tener acceso a esta bibliografía. Leticia Bonifaz Alonso es coordinadora de este libro que está buenísimo, que ya tuve la oportunidad de consultarlo, incluso tomar algunos puntos, algunas dudas que existían para nuestro curso, La diversidad sexual y los derechos humanos. Está publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicho sea de paso, tiene libros buenísimos con respecto a jurisprudencias, interpretaciones y demás. Bueno, este es uno que es bastante recomendable. Ana Laura Hernández, el título de Ser gay en el México rural. Identidades, experiencias y resistencias, editorial siglo XXI. Este es un poquito más difícil de conseguir de manera virtual, pero se puede comprar físicamente. Es que es muy interesante cómo el ser gay cambia de lo urbano a lo rural. Pensemos en el ejemplo de los mushes que no son trans. Los mushes no son trans, no son transvestis, los mushes son mushes. No podemos hablar de los mushes en Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, con estas categorías eurocéntricas, porque el mushe representa otro tipo de situación. Sin embargo, para términos prácticos, entender que esta disidencia sexual vive en entornos rurales y que también cuesta trabajo digamos, la identificación de su rol como la sociedad. La otra que también es bastante interesante, que pueden bajarla, es la guía sobre derechos humanos de las personas LGBTI, acceso libre en derechoshumanos.org.mx. Esta es parte de nuestra recomendación. Por ahí se oye un micrófono, si me ayudan a silenciarlo, por favor. Y bueno, ya es por ahí, por favor. Muchas gracias. Listo. Bueno, antes de ir a la parte final de esto, quienes les interese el material que tenemos aquí, con mucho gusto se lo comparto también, licenciada, para que todas las personas que tuvieron que acudir a alguna actividad, porque así es el trabajo, a veces no nos da chance de estar todo el tiempo en las conferencias, puedan tener acceso y podernos tener un mejor entendimiento de esta situación que es bastante compleja, no es fácil. No es fácil por todos los prejuicios como fuimos educados, no es fácil entender que hay nuevas identidades que nosotros no entendíamos cómo estaban frente a nosotros, pero que sí es una oportunidad y una responsabilidad como personas, como seres humanos y también como parte de nuestra formación laboral, ver todas estas expresiones. Como usted bien lo dijo en el enlace, estas son herramientas que nos ayudan a la convivencia justamente laboral y una institución que se está viendo responsable como la que estamos trabajando el día de hoy, me parece que habla de un esfuerzo bastante noble para que las personas tengan las mayores herramientas posibles dentro de sus áreas laborales y también las áreas personales. Esta parte entonces ya la estoy cerrando. Si quieren ahora sí, perdón, hacer comentarios, respuestas. Perdón, las respuestas se supone que las doy yo. Comentarios, críticas también, desacuerdos. Ojo, también algo que a mí me gustaría mencionar es que por ahí el micrófono, por favor. Listo. Algo que me gustaría también es que es muy probable que no coincidamos en muchas cosas y no tenemos por qué coincidir, pero sí tenemos, creo que la responsabilidad de escucharnos y entrar en debates y diálogos respetuosos. Bueno, por ahí hay un micrófono, no sé si logramos silenciarlo, déjeme ver si lo encuentro. A ver, a ver, a ver. No logro encontrarlo, maestro. Ni yo, Estoy en eso. Ni yo, ya me pasó alguna vez que estaba dando con una fiscalía que estaban discutiendo por el precio del jitomate, entonces hice una pausa porque me interesa, o sea, yo voy de compras al tianguis, entonces eso sí era importante. A veces entendemos que no es tan fácil separarnos de nuestro escritorio para un curso, una charla, solamente encargar que se cuiden los micrófonos para evitar situaciones así. De ahí en fuera no tengo ningún problema y abrimos este espacio para insisto, para el diálogo, comentarios, críticas y demás. Si hay alguien, por favor, puede externarlo, ya sea escrita o verbalmente.
Discúlpame, es. pero sí. Perdón, pueden abrir sus micrófonos sin problema. Únicamente en el chat tenemos un comentario que dice gracias por la información. Es importante tenerla. ¿Alguien Gracias. más, si tuviera algún comentario, alguna pregunta? Aprovechen que tenemos aquí al maestro para que nos pueda aclarar cualquier información que no haya quedado claro. Como él ya les comentó, a lo mejor algún desacuerdo que pudieran tener, alguna forma de pensar diferente. Sí, y que eso es importante porque lejos de venir a dar un catecismo de buenas conductas y superioridad moral, yo soy de la CNH, eso no va a servir nunca de nada, pero sí sirve el podernos escuchar y escuchar las diferencias que uno tiene y ya ahí sacar cada quien criterios de esta discusión. Si no veo a alguien ahorita, nadie por acá, en lo que termino de Ya darle no, un... maestro. ¿Ah? Ya no hay ningún comentario, maestro, ninguna pregunta. Pues Entonces, entonces, creo que se cumplió con el objetivo. Yo agradezco, muchas gracias, gran avance, sí, y también agradezco a la institución que me invitó para platicar de estas problemáticas sociales, porque insisto, a veces no solamente son capacitaciones para nuestros números como instituciones o demás. A veces sí hay un interés legítimo y me parece que lo que estamos viendo en muchas instituciones como esta que nos invitó es que sí hay una necesidad de replantear las cosas desde la perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias, muy interesante la información sobre la legislación, aunque falta mucho, como dijo, es importante que se va avanzando. Sí, falta muchísimo, pero hace 20 años faltaba más, ¿no? Entonces creo que es importante cómo estamos viendo. Ojalá se traten estas temáticas durante todo el año, pues como, como diría Chente, mientras a mí me inviten a cantar, yo canto, pero también habemos muchos compañeros y compañeras que son expertos en estos temas, que también pueden dar otras ópticas y otras perspectivas a este tema. Nosotros lo hacemos con mucho gusto y más, insisto, cuando hay el interés de las instituciones, porque es importante para nosotros como funcionarios, pero también como personas. Dice, ¿nos podría enviar las láminas de la retroalimentación? Sí, con mucho gusto al ratito los mando. De todas maneras, licenciada, voy a poner aquí mi número telefónico por si tienen alguna duda, lo incluyo usted también, me imagino que sí lo tiene, pero para cualquier situación, duda y demás. Mi nombre es, ojo, no se vayan a espantar, mi nombre es Ilich Escamilla, se escribe bien raro, pero soy más raro yo. Ilich Escamilla. Mi correo institucional es escamilla, y escamilla, arroba cndh.org.mx y mi celular para cualquier cosa 55 12 99 81 05. No, no sobra decir que también a nosotros ser funcionarios públicos, toda la información que se nos dé o se pida, pues se quedan estos datos personales con nosotros y nadie tiene este acceso a ellos. Pues dice muchas gracias por la información, Adriana, Gilberto, buen día, Agustín, ojalá se traten esos temas, muchas gracias para las personas que escribieron y participaron. Pues entonces, licenciada, nos retiramos. claro que sí, maestro, pues sin antes agradecerle profundamente su participación por esta valiosa sesión que sin duda nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la defensa y promoción de los derechos humanos en las personas de la diversidad sexual y a incorporar buenas prácticas en en nuestro quehacer institucional. Y bueno, también extendemos un agradecimiento y un reconocimiento a todas las personas que se conectaron por su disposición, por su tiempo. Y a continuación voy a compartirles pantalla para hacer la entrega simbólica del reconocimiento para el maestro Ilich Escamilla. Gracias. Denme un momento. A la brevedad se lo estaremos haciendo llegar por correo electrónico y este reconocimiento está firmado por la maestra Gabriela Lobato Belmo, directora de la Dirección de Programas Asistenciales. Les recuerdo también que su constancia de participación será emitida con base al registro del chat y podrán descargarla a través del SISCAP. Muchísimas gracias, maestro, Gracias a por su ustedes. tiempo. Muy buena esta sesión, la verdad, en lo particular, pues información muy interesante y poco conocida también, ¿por qué no decirlo? Sí. Entonces, le agradecemos muchísimo su participación y bueno, a las personas que nos acompañaron, les invitamos también a seguir participando en las próximas actividades de capacitación.
Pues muchísimas gracias a todas y todos y que tengan una excelente tarde.